Buen día a toda la comunidad de Pamplona. Bienvenidos a este espacio radial. En esta oportunidad hacemos la intervención las psicólogas en formación, Lilian Riaño, quien les habla, y mis compañeras Michelle Conde, María Luisa Urbiña y Andrea Pérez, pertenecientes al proyecto de promoción de hábitos saludables y estrategias de afrontamiento para la prevención de conductas adictivas, cuyo proyecto es conformado por docentes y estudiantes del programa de psicología de 10º semestre de la Universidad de Pamplona. Del mismo modo, le doy paso a mi compañera. Así es, Lilian, es un placer acompañarlos el día de hoy en este espacio para abordar un poco sobre la temática de conductas adictivas, que realmente es un tema bastante amplio. Con respecto a qué es una conducta adictiva, para iniciar un poco con la temática, en primer lugar, tenemos que esta es una acción o una actividad que realiza una persona de forma repetitiva y que le lleva a una pérdida del control de esta misma actividad. Eso perturba severamente la vida cotidiana a nivel familiar, laboral o social y a medida que transcurre el tiempo. Para algunos autores, inicialmente esas conductas adictivas pueden llegar a esconderse bajo una aparente afición que tiene la persona, pasando por algo a lo que se dedica, digamos, mucho tiempo o sobre lo que ejerce un consumo excesivo, pero que lo justifica porque forma parte de las costumbres de su círculo social o porque es costumbre en su casa, con sus amigos o entre otras justificaciones que suelen presentarse en estos casos. Sin embargo, en algún punto esas mismas justificaciones dejan de ser suficientes para la persona y esto pone al descubierto la falta del control que posee sobre su propio comportamiento y el daño que la conducta adictiva está causando a su vida en cada una de estas esferas laborales, familiares, entre otras. Así es, María Luisa. Y también es muy importante o cabe mencionar que no solo se es adictivo aquella persona que abusa de las sustancias psicoactivas como el alcohol u otras drogas, sino también quien presenta esa conducta repetitiva y sin control, por ejemplo, hacia el ejercicio, el trabajo, los videojuegos, las redes sociales, el sexo y entre otras más, como lo sugiere Rodríguez 2019. Es por esto que cuando hablamos sobre la conducta adictiva, la cual hace que cualquier actividad, sustancia, objeto o comportamiento se convierta en el foco principal de la vida de la persona, es de esta manera, digamos, la persona excluye otras actividades que hacía y que antes disfrutaba. Esto es un hecho que comienza a dañar a la persona físicamente, mentalmente y socialmente. También daña áreas a partir de su funcionamiento, áreas como cuáles, áreas a nivel familiar, a nivel social, a nivel emocional, a nivel laboral y entre otras áreas. Claro que sí, compañera y queridos oyentes de la emisora Universidad de Pamplona. Otro aspecto importante en el cual se considera que un comportamiento, sustancia o actividad, entre otros, comienza a formar parte de una conducta adictiva es cuando el rol principal de una persona se olvida por otras actividades relacionadas a su adicción. Por ejemplo, un joven con una conducta adictiva a la tecnología puede dejar de lado el pasar tiempo con su familia o inclusive los deberes, ya sea de la universidad o del colegio. Asimismo pasa con los adultos. Al encontrarse con una conducta adictiva, van dejando de lado otras obligaciones o actividades, ya sea de sus entornos familiares, sociales o laborales. Sí, así es, compañera. También una conducta adictiva se refleja cuando la persona daña a quienes le rodean y pues a pesar de dicho daño sigue realizando esta conducta. Como ejemplo podemos colocar los que ya hemos mencionado, en donde vemos que la persona de alguna u otra manera se va aislando cada vez más de sus seres queridos. O incluso podría esto mencionar a aquellas personas que compran sin necesidad y sin control alguno a pesar de que conoce los costos económicos que puede traerle ese comportamiento, como las deudas, por ejemplo,
o cuando se continúa con el consumo, por ejemplo, de alguna sustancia, aún sabiendo las consecuencias que éstas traen para sí mismo, para la familia, en el trabajo, a nivel social o educativo, entre otros aspectos que pues la persona no tiene en cuenta que está dañando. Así es, Lilian, y pues con respecto a todos estos tipos de conductas adictivas que se pueden desarrollar hacia diferentes elementos o hacia diferentes acciones, como por ejemplo la tecnología, y lo vemos más comúnmente y posiblemente mucho más ahora, donde a raíz de la situación de la pandemia y del confinamiento se ha incrementado el uso de estas herramientas virtuales, de dispositivos, redes sociales, juegos online, entre otros que pues vuelven más propensas a las personas a involucrarse de alguna forma en una conducta adictiva, pero que también incrementan esos síntomas o esas consecuencias de aislamiento social, de aislamiento de los amigos, de la familia, entre otros. Bueno, continuando con esas características que mencionan sobre la conducta adictiva para Begoña, en 2019 cabe mencionar que uno de estos aspectos es la pérdida del control que tiene la persona sobre la conducta, y en esta característica es donde encontramos el epicentro de todo lo que es la conducta adictiva. La persona no tiene control sobre su comportamiento, no puede predecir cuándo o por cuánto tiempo va a estar desarrollando esta acción. De igual modo, pues hay una negación y hay un encubrimiento de la situación a las personas que le rodean, cambiando incluso de un grupo social de un momento a otro y habiendo cambios también en el comportamiento, en el estado de ánimo de la persona. De igual modo, encontramos otra característica como esos pensamientos obsesivos que surgen alrededor del objeto de la adicción, en donde la persona se encuentra pensando constantemente en cómo ejecutar esa conducta o en crear las oportunidades para realizarlo, consiguiendo los medios e incluso llegando a ocultar la conducta adictiva. Esos pensamientos obsesivos son recurrentes y pueden obstaculizar de alguna forma el desempeño de la persona en su vida cotidiana, como en el trabajo, a nivel educativo, a nivel social, entre otros. Así es, María Luisa, ya después de que nos mencionaste todas aquellas características que puede presentar una persona cuando tiene una conducta adictiva, también existen algunos síntomas que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 2014, existen síntomas como cuáles: el estado de ánimo fluctuante, triste, irritable, un deterioro de la calidad de vida de la persona. Asimismo, esta persona presenta negación o autoengaño, ansiedad por no poder de alguna manera, digamos, realizar dicha conducta, una obsesión, también presenta inquietud o una preocupación excesiva. Asimismo, presenta insomnio, sentimientos de culpabilidad, intolerancia, alteración de la conducta y cabe resaltar también que presenta un síntoma de abstinencia, que este se puede presentar cuando la persona disminuye dicha conducta, en donde también esta persona cuando deja de realizar la conducta adictiva presenta síntomas como cuáles, como la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, la inquietud e ira. Así es, compañera Michelle, y siguiendo con el hilo conductual de esta importante temática, en mismo sentido, pues existen consecuencias que afectan la calidad de vida en las áreas de ajuste del individuo, según la OMS en el 2014, como lo es a nivel social, familiar, personal y laboral, consecuencias dentro de las cuales encontramos problemas familiares, relacionales y sociales, ya que son los más frecuentes independientemente del tipo de adicción, pudiendo perder a la familia, amistades e incluso del trabajo. Asimismo, encontramos alteraciones en el humor. Este se puede percibir luego del consumo. A largo plazo, la personalidad de muchas personas puede verse muy afectada. Además, ansiedad e insomnio, donde las personas que consumen drogas suelen sufrir ansiedad y alteraciones del sueño. Y por último, el aislamiento, en donde los consumidores pueden llegar a vivir por y para las drogas. De esta manera dejan su higiene y apariencia física descuidada, la ausencia de cuidado físico y mental. Ahora,
Para continuar pues con esta temática tan interesante, frente a este escenario donde cada vez es más frecuente las conductas adictivas y conociendo las consecuencias que éstas traen, nos podemos estar preguntando, ¿qué se puede hacer? Lo primero es indagar que es importante tener un buen control de los recursos personales porque pueden presentarse situaciones, eventos o problemáticas en donde es importante tener una buena respuesta ante los mismos y evitar el incurrir en una conducta adictiva como una forma de afrontar dicho problema. Para ello es fundamental que fortalezcamos nuestras estrategias de afrontamiento. Estas son para el autor Macías 2013, los esfuerzos o acciones con las que una persona se enfrenta a una situación adversa. Hay estrategias de afrontamiento desfavorables como el evitar la situación, negarla, el responder agresivamente a ella, pero también hay estrategias emocionales, cognitivas y conductuales que favorecen para hacer frente al problema. Las estrategias de afrontamiento emocionales se dirigen a reducir el malestar emocional que surge ante un problema o situación, como por ejemplo la tristeza, el miedo o la angustia, entre otras emociones. Ante la problemática se utilizan estrategias como el autocontrol emocional a través de la visualización, técnicas de relajación y respiración y la actitud positiva ante la resolución de dicho problema. De igual modo, Lilian, tenemos estrategias de afrontamiento cognitivas que para Vázquez nos permiten afrontar esos pensamientos negativos o preocupaciones que pueden surgir cuando existe un problema y que el poco control de estos pensamientos puede poner en riesgo a la persona de llegar a una conducta adictiva. Estas estrategias entonces que se implementan son, por ejemplo, la reevaluación positiva, que significa darle un nuevo enfoque al problema considerando cuáles son las posibilidades de crecimiento personal que esta situación, evento, trae a la vida de la persona y no solamente fijarse en cuáles son los aspectos negativos, limitantes o cambios que trae. También tenemos la planificación y organización a través de la cual se busca cómo solucionar el problema, cómo afrontar esa situación directamente y para ello se siguen una serie de pasos adecuados donde se analizan cuáles son las alternativas de solución, se miran cuáles son las posibles consecuencias o lo que se conoce comúnmente como un pro y un contra de cada alternativa y pues con ello llegar a tomar una mejor decisión para hacer frente al problema. Aquí también es útil la detención de pensamientos que permite hacer frente a esas ideas repentinas, esos pensamientos intrusivos, negativos, que generan malestar. Y para esa detención de pensamientos se puede, por ejemplo, elegir una palabra como la palabra basta y utilizarla cuando se presenta el pensamiento. Y a la vez, una vez detenido ese pensamiento con esa palabra, se puede reemplazarlo por otro pensamiento más positivo como yo puedo, yo soy capaz, he estado antes en ese momento difícil y lo he solucionado, hasta que se llegue finalmente pues a esa reestructuración o erradicación de los pensamientos poco beneficiosos donde esto ya no se presente más o se presenten con mucha menos frecuencia. Así es, María Luisa. Bueno, ya he mencionado todas las estrategias a nivel cognitivo y a nivel emocional. También cabe destacar o cabe resaltar que finalmente también existen estrategias de afrontamiento conductuales, que el autor Vázquez 2012 lo describe como esos comportamientos o acciones que podemos ejecutar para afrontar de alguna manera mejor un problema, que son la asertividad, que se refiere al actuar y expresar directamente aquellos pensamientos o sentimientos de forma no agresiva ni manipuladora. Por otro lado, también encontramos la búsqueda de apoyo social, por ejemplo, cuando es en amigos, familiares y demás. Así también encontramos, por último, la búsqueda de apoyo profesional, como puede ser el psicólogo. Y también encontramos la distracción y el buen humor. También cabe destacar pues que todas aquellas estrategias que hemos mencionado anteriormente, ustedes oyentes lo pongan en práctica. ¿Esto con el fin de qué? Esto con el fin de mejorar su calidad de vida y que ustedes puedan también ver aciertos, ver cambios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel interpersonal, a nivel laboral y demás. Claro que sí, compañera y oyentes.
Esta es una temática bastante interesante e importante conocer este tema porque pues en muchas ocasiones puede que tengamos nosotros o las personas que nos rodean una conducta adictiva y que no nos hayamos dado cuenta de qué son, de sus síntomas y de cómo podemos prevenirlas. Por supuesto, compañeras, y ya para finalizar, muchas gracias a los oyentes de la radio de la Universidad de Pamplona por su atención y escucha, y esperamos que puedan ser de utilidad estas estrategias compartidas y los aprendizajes brindados en este espacio. Asimismo, agradecemos a la emisora por brindarnos la oportunidad y también de permitirnos compartir esta temática de interés mediante este espacio. Un feliz día para todos.